Overlord primera mitad arco, el reino muerto. Capítulo 3, reflexión. ¿Ha pasado algo, Momonga-sama? El anciano repitió su pregunta. Momonga se quedó estupefacto y sus pensamientos se desordenaron, pero regresó lentamente a la realidad. Bueno, era bueno que hubiera regresado, pero aún era una situación completamente confusa. No, nada en absoluto. Nada en absoluto. Sus palabras nada en absoluto se repitieron varias veces. Eran NPCs, no había necesidad de actuar respetuosamente con ellos. Mientras era frenéticamente tragado en sus pensamientos, el exceso de pánico y el shock fueron reprimidos a la fuerza. No obstante, era importante recopilar información, aunque sea solo un poco, y digerirla. Sin embargo, no tenía buenas ideas. Dentro de la cabeza de Momonga había una imagen de un hámster corriendo en una rueda de hámster, y de alguna manera se calmó. Más importante aún, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué quieres decir? La llamada GM no está funcionando. Me temo que no conozco esta llamada de GM, pero, ¿qué me gustaría que hiciera Momonga-sama? Si Momonga-sama lo ordena, lo rectificaré de inmediato. Estaban teniendo una conversación. Cuando se dio cuenta de la verdad, su cuerpo se puso rígido. Imposible. No, no estaban vivos. Esa situación podría y nunca ocurriría. Los NPCs estaban hablando. No, la IA también podría hacer eso. Sin embargo, era imposible tener una conversación. No había manera de que pudiera tener una respuesta para cada una de sus palabras. Al principio pensó que se estaban moviendo en base a su programación construida. Quería confirmar esto y así comenzó una conversación, pero si había llegado a esto, entonces era mejor no haber hecho nada. Ahora todos sus pensamientos eran pesimistas. Momonga sintió que algo estaba fuera de lugar. Se originó de él y del mayordomo. Para identificar el origen del sentimiento, Momonga inspeccionó de cerca al mayordomo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué está mal? ¿He hecho algo para ofenderte? A. Momonga había identificado el origen del sentimiento y se quedó sin habla. Sus expresiones faciales estaban cambiando. Su boca se movía, y podía escuchar sus palabras. Signo de exclamación abierta. Imposible. Momonga entró en pánico y se puso la mano en la boca. Y luego dejó escapar su voz. Su boca se movía. Era lógico en un humor que tal cosa fuera imposible. La boca se mueve para hablar de eso. La expresión en la apariencia exterior de una era fija. La única forma de hacerlo era crear una macro con pestañas de expresión específicas. Al registrarlo, la apariencia puede cambiar de acuerdo a la expresión. Nota de LED, la palabra macro, se dice aquí. Lo busqué en Google y significa una sola instrucción que se expande automáticamente en un conjunto de instrucciones para realizar una tarea en particular. No sé si esto es correcto. ¿Puedo escuchar una segunda opinión? Podrías hacer 5 patrones en los que pudieran hablar y tener expresiones cambiantes. Pero era difícil hacer coincidir las palabras y los movimientos de la boca. Además, solo la boca podía moverse, la cara permanecía estática y no se podía cambiar. Suponiendo que el mayordomo tuviera tal macro, entonces, ¿qué pasa con Momonga, él mismo? Él no tenía esto. Además, sus movimientos parecían vivos. Imposible. Había pasado mucho tiempo desde que llegó y podía sentir su sentido común destrozado. Y al mismo tiempo, reprimió el impulso de gritar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sería lo mejor que hacer? Era una situación imposible de entender, incluso si se enojaba, nadie podía ayudarlo. Lo primero que debía hacer era... Información. Sebas. Sí. El mayordomo. Sebas bajó la cabeza. ¿Está dando órdenes bien? No sé qué está pasando, pero, ¿puedo asumir que todos los NPC en esta tumba son leales a mí? ¿O es solo Sebas? De todos modos, teniendo en cuenta a los demás aparte de Sebas, no había nadie más a quien pudiera enviar para que saliera. Deja la gran tumba, y examina los alrededores. Si encuentras algún ser inteligente, invítalo de nuevo aquí. Cumplir con las exigencias de la otra parte si es necesario. El radio de búsqueda es de 1 kilómetro. Evita el combate si es posible. Entendido, Momonga-sama. ¿Es posible dejar la gran tumba? Momonga murmuró en su corazón. Más importante aún, la comprensión de la situación actual era la prioridad. Llévate a una de las criadas. Si te metes en una pelea, retírate inmediatamente con la información. Debe ser hecho. Ese es un objetivo hacia abajo. Ahora, ¿qué debo hacer ahora? Mientras que adquirir conocimiento era indispensable, había otras cosas necesarias aparte de eso. Momonga soltó el bastón de Ainzo Algoun. El bastón no se cayó. De hecho, flotaba en el aire como si estuviera esperando que alguien lo recogiera.
Fue un espectáculo que ignoró completamente las leyes de la física. Para Momonga, sin embargo, no fue sorprendente. En Yggdrasil, incluso los artículos de baja calidad tuvieron este efecto. A veces, los rostros angustiados de los humanos aparecían en el ahora siempre cambiante, los lamentables restos de los cuales Momonga se reunía en sus manos e ignoraba. Estaba acostumbrado a eso. ¿O no? Sin embargo, incluso con esas macros, Momonga tenía una sonrisa irónica en su rostro. Luego chasqueó los dedos y ahuyentó esos pensamientos. Momonga recogió sus pensamientos y reflexionó. Lo siguiente fue guión. Contactando. Cualquiera que fuera el caso, era importante ponerse en contacto con el GM. La persona que más sabría de lo que había sucedido sería el gerente general. ¿Cómo debería contactarlos? Originalmente, puedes gritar o usar una llamada de GM e inmediatamente contactar a un GM. Sin embargo, ambos estaban actualmente inutilizables. Otras funciones. Una chispa de inspiración apareció en la mente de Momonga. ¿Mensaje? Era una magia que permitía a uno contactar a otros. Originalmente, solo podía usarse en situaciones especiales o en ubicaciones específicas, incluso ahora probablemente no podría usarse. Sin embargo, fue una magia que te permitió contactar a otros jugadores, por lo que no estaba muy seguro de si podría usarse para contactar a los GM. Pero podría usarse la magia en esta situación según lo normal. De todos modos, era importante confirmar este hecho. Momonga era un lanzador de magia. Si no podía usar magia, sus habilidades de batalla se reducían a un tercio de su original. Aunque la situación actual no estaba clara, era de suma importancia verificar si se podía usar la magia. Si ese fuera el caso, entonces se necesitaría un área amplia. Había un lugar que podría satisfacer sus necesidades. Una vez allí, pudo investigar varias cosas. Había una cosa más. Era para confirmar algo similar a su propio poder. Era para confirmar su propia autoridad. Se mantuviera o no la autoridad del maestro del gremio de Ainzoalgoun. Todos los NPC que había conocido hasta ahora tenían lealtad hacia él. Sin embargo, hubo otras 5 existencias en la gran tumba subterránea de Nazarit que podrían rivalizar con él. Tenía que confirmar su lealtad. Primero fue comprobar si los golems del Egemeton solo escucharon sus órdenes para asegurar un lugar seguro. Luego tuvo que comprobar la lealtad de otros NPC fuertes. Pero si ese fuera el caso. Momonga miró a las figuras arrodilladas de Sebas y las criadas. ¿Era su lealtad todavía inquebrantable? Si el jefe hiciera acciones estúpidas, sus subordinados perderían inmediatamente la confianza en ellos. Esto probablemente sería cierto aquí. O tal vez si él volviera a entrar en su lealtad, no lo traicionarían. Si su lealtad hubiera cambiado, ¿qué debería hacer para reclamarlo? Tal vez recompensas. Había una gran cantidad de tesoros valiosos ubicados dentro del tesoro. Todavía debe tener un poco de moneda Yggdrasil. Por supuesto, no estaba seguro de su salario. O tal vez la superioridad de su gobernante. Sin embargo, no estaba seguro de lo que constituiría como superioridad. Tal vez ayudando en la mejora de la mazmorra. O tal vez. Signo de interrogación abierta. ¿Poder? El personaje de Ainzoalgoun voló hacia la mano izquierda abierta de Momonga. ¿Fuerza abrumadora? Las 7 gemas incrustadas en el bastón empezaron a brillar. Parecían estar a punto de usar una magia poderosa. Bueno, lo consideraré más tarde. Soltó al personal. Flotó alrededor, como si se pusiera de mal humor y cayera al suelo. De todos modos, tenía que actuar como un gobernante. No había hostilidad actualmente levantada contra él. No permitir que tus partes débiles sean visibles fue una acción común de los humanos. Momonga se levantó del trono y levantó la voz. Excluyendo a la criada que siga a Sebas, contacta a los guardianes de piso. Indíqueles que vengan aquí. No, el 6º piso, el anfiteatro. El tiempo de reporte es de 1 hora a partir de ahora. Luego, ve al 9º piso y cuídalo. No hay necesidad de contactar a Aura, lo haré yo mismo. Sí. Mientras las criadas bajaban la cabeza, solo una no lo hacía. Antes de llegar a la sala del trono, fue la primera criada que conoció. Recordó que las criadas tenían un nivel de 1. No tenían fuerza de combate. Tú. Maestro, ¿qué debo hacer? Tú. Me quedaré aquí. Te daré tus instrucciones más tarde. Signo de exclamación abierta. Ahora ve. Sebas y las criadas de batalla se levantaron como una sola y salieron. Los vio salir, recogió el bastón caído y bajó las escaleras. Y luego se paró frente a la doncella arrodillada. Sintió la mirada de la criada en su dirección. Levántate. Sí. La criada tímidamente se levantó y extendió su mano. Era una mano delgada. ¿Y cuándo lo tomó? NN. ¿HMM?
La criada hizo una mueca como si le doliera. Momonga entró en pánico y al instante la soltó. Exactamente lo que acaba de suceder. Era peor que un sentimiento de disgusto. Después de pensar en todas las posibilidades, llegó a la respuesta. El requisito previo para ser un Overlord era ser un Lich. A medida que los Liches subían de nivel, ganaban una habilidad cuando tocaban a alguien, le hacían daño de energía negativa. Probablemente fue eso. Pero había un problema obvio. En Yggdrasil, los monstruos NPC en la gran tumba subterránea de Natharic estaban afiliados a Einzoalgoun. Siempre que aquellos dentro del mismo gremio trataran de hacerse daño unos a otros, no recibirían daño del fuego amigo. ¿No estaban afiliados con el gremio? ¿O posiblemente, fuego amigo ahora era posible? La posibilidad de eso era alta. Momonga pensó eso. Entonces, ¿cómo debería detener temporalmente una habilidad que siempre estaba activa? Reflexionando, Momonga de repente pensó en la forma de detenerlo. Explicar cómo hacerlo era casi imposible. Esto fue parte de una acción obvia. Levantó las manos como si agarrara una taza delante de él. No podía explicar por qué tenía que hacer esto. Su orden vino de su cerebro y fue transmitida por su sistema nervioso. No pudo explicarlo. Este método probablemente también detendría el daño de energía negativa. Su orden fue transmitida desde su cerebro por su sistema nervioso. Probablemente fue eso. Un Overlord tenía control sobre varias habilidades. Para Momonga, hacer esto era tan simple como respirar a un humano. Fu. Sin saberlo, estando atrapado en otro mundo, Momonga no podía hacer nada más que reír. Si esta extraña situación continuara, nunca dejaría de sorprenderse. Estar acostumbrado a algo es realmente aterrador. Voy a tocarte. Ah. Extendiendo su mano, tocó la mano delgada de la criada. Quería sentir su pulso. Estaba ahí. Estaba latiendo. Era natural que una criatura viva lo tuviera. Por supuesto si era una criatura viviente. Lo soltó y miró su propia palma. Era hueso. Con un poco de piel. No podía sentir su pulso. Sí, el Overlord era un no muerto. Una existencia más allá de la muerte. No había manera de que tuviera uno. Su mirada lo dejó y se dirigió hacia la criada. Volviéndolo, la criada se puso nerviosa y vacilante bajo la mirada. ¿Qué es esto? Este era un NPC, no eran solo datos. Pero parecía estar vivo. ¿Qué tipo de IA podría hacer esto posible? Realmente parecía como si este mundo fuera real. Pensando eso, Momonga creía que era imposible. No había manera de que esta fantasía pudiera existir. Sin embargo, aunque lo pensara, no podía simplemente dejar pasar la idea. Levanta tu falda. ¿Eh? El ambiente se congeló. Parecía como si no pudiera entender lo que estaba diciendo. Era natural quien haría ese tipo de orden. Estaba atormentada por su timidez y parecía necesitar que se la repitiera. Momonga se endureció y volvió a abrir la boca. Levanta tu falda. ¿Qué está mal? Pero eso es. La criada parecía como si estuviera lista para llorar. No era gato, tenía emociones. Un humano. Momonga sintió que estaba haciendo algo demoníaco, y se sintió aplastado por el peso de su culpa. Pero, esto era necesario. Sus palabras incluso se hicieron sentir frenéticas. Es una orden. Yo, entiendo. La criada tembló y se levantó la falda. Parecía un animal pequeño asustado. Momonga sintió un placer sádico y se sintió disgustado consigo mismo, pero él se puso rígido. Él no tenía ninguna intención de actuar en ello. Blanco como la nieve. Esas palabras flotaban en su cabeza. Momonga desvió la mirada y comenzó a mirar los alrededores. No hubo cambio. Porque no hubo efectos secundarios causados por este comportamiento. ¿Y se le permitió ir tan lejos? Momonga vaciló y decidió parar. Las lágrimas se acumulaban en el ojo de la criada. ¿Puedes bajarlo ahora? La falda se bajó vigorosamente. Momonga tenía dos posibles razones para la situación actual. Una fue que este era un nuevo Morg. Básicamente, después de que Yggdrasil hubiera terminado, Yggdrasil 2 comenzó inmediatamente después. Sin embargo, después de esto, la posibilidad de que esto fuera cierto se volvió extremadamente pequeña. Yggdrasil prohibió más de 18 acciones, como tocar. Incluso más de 15 acciones fueron restringidas. Una violación resultaría en que el nombre del infractor se exhibiera en la página de inicio de la compañía y se cerrara su cuenta. Existe la posibilidad de que el que acaba de realizar una acción de más de 18 años se registre en el registro y se tomen acciones legales contra él. Si este fuera el mundo del juego, Yggdrasil, tales acciones serían imposibles de realizar y se tomarían medidas. En primer lugar, si la compañía hubiera visto esto, lo habrían detenido. Sin embargo,
Eso no sucedió. Además, las leyes del MORC, sin obtener el consentimiento del usuario, obligarlas a jugar el juego se consideraron como un secuestro. Si obligaran a los jugadores a jugar el juego, se informaría de inmediato. No sería extraño que los llevaran a prisión si los jugadores no pudieran desconectarse. Además, tenía el mandato de grabar una semana de eventos en la consola, lo que provocaba que los desarrolladores fueran atrapados fácilmente. Si Momonga no venía a la compañía, alguien vendría a buscarlo y la consola sería entregada a la policía. ¿Harían incluso tal acto criminal si hubiera evidencia disponible? Si bien era cierto que si se trataba de Idersid 2 o de un parche, sería un área gris, la empresa no tenía ningún mérito para hacer algo tan peligroso. Si ese era el caso, entonces la situación actual era: no es un producto de la compañía de juegos, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. Incluso si cambiaba su forma de pensar, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. El problema era que todo no estaba claro. Pero quedaba otra posibilidad. La posibilidad de que el juego se hubiera convertido en realidad. Imposible. Momonga creía que sí. Era absurdo, irracional y no podía existir. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más parecía que era verdad. Y entonces: lo siento. Momonga bajó la cabeza. Esto era un humano. Lo que sucedió exactamente no tenía una pista, pero entendió una cosa. Los NPC tenían emociones. Se podría decir que ella era muy similar a una humana. O tal vez ella era una humana. No. Momonga-sama debe haber tenido sus razones. Sob. Las lágrimas caían. Era natural. Si él mismo recibiera este tipo de orden, probablemente haría algo similar. Momonga se derrumbó en su auto-odio. Pero, ¿cómo debería él detener sus lágrimas? Podía actuar como sus antiguos superiores y podría disculparse desesperadamente. Incluso sintió que postrarse sería apropiado. Pero él no podía hacer eso. Hasta que no entendiera completamente su propia posición, no podía mostrar debilidad a nadie. Cuando bajó la cabeza antes, la criada hizo una ligera conmoción. Cualquier otra cosa sería mala. No llores. ¿Se puede ir? Sí. La criada bajó la cabeza y sus pasos lentamente abandonaron la habitación. Mientras observaba su figura, Momonga dejó escapar un suspiro de cansancio. Fin del capítulo.